Hola nuevamente a todos. Vamos a continuar con la segunda clase sobre el análisis desde el pensamiento sistémico de la vida de Siddhartha Gautama y el budismo. Particularmente ahora estudiaremos su vida fuera del palacio. Bienvenidos. Como ya explicamos en la primera parte, analizar la vida de Siddhartha Gautama requiere ir más allá de este patrón mental que hemos construido de que cuando uno escucha la palabra Siddhartha o Buda, en automático piensa a este ser sentado sobre este árbol alcanzando su iluminación. Pero para que él alcanzara tal grado, hay diferentes factores que están alrededor de su vida, incluso desde sus factores familiares que influyeron, así también el factor ambiental y el potencial espiritual que él tenía. Cuando uno analiza todos estos elementos, pues se da cuenta que el resultado de la historia de vida de una persona, pues es el resultado de la interacción de todos estos elementos. Y el pensamiento sistémico se caracteriza porque, en efecto, analiza todos los elementos que forman parte de un sistema y a través de este análisis permite entender o nos permite comprender cómo emergen algunas propiedades o el resultado de la interacción de esos diferentes componentes. Y esto lo vemos muy claro cuando observamos los sucesos de la vida o de la naturaleza. Por ejemplo, un árbol. Un árbol es el resultado de la interacción de varios elementos, del agua, de la tierra, del sol, del viento, y cuando todos estos interactúan, emerge el árbol. El árbol nace, crece, se sigue desarrollando, y si alguno de estos elementos faltan, no es posible la vida, o en este caso no es posible que se desarrolle un árbol. Así que para que cada uno de nosotros, dentro de su camino espiritual, logre la iluminación o logre el florecimiento o desarrollar el potencial espiritual, pues van a ser varios factores los que van a estar inmersos en este desarrollo. Así fue la vida de Siddhartha Gautama, cuyos factores familiares, potencial espiritual, el ambiente donde se desarrolló, todo esto influyó para que él alcanzara su iluminación y desarrollara su doctrina. Entonces tenemos por una parte el ambiente familiar, que ya lo describimos en la primera parte de la conferencia, sabiendo que Siddhartha pues vino de un linaje de reyes. Su padre era el rey de Kapilavastu, vivió en el palacio bastantes años, bueno, parte de sus 19 años de vida, y también dentro de este beneficio que tenía de ser hijo del rey, pues fue educado en diferentes artes. Asimismo, también conoció los diferentes pensamientos, tipos de pensamiento que prevalecía en su época. Y todo esto pues lo fue ayudando a que él encontrara algunos aspectos que le podrían servir para ir desarrollándose espiritualmente o encontrando respuestas a estas preguntas, mientras que otras corrientes de pensamiento no lo satisfacían plenamente. Conoció a la doctrina de los brahmanes. Este sistema de castas a él no lo convencía porque él pensaba que pues, todos éramos iguales, que todos eran iguales, pero en el sistema de castas, recuerden que los brahmanes, los sacerdotes, eran los que tenían más privilegios. Y los que eran los llamados los parias, pues los que no podían convivir con los que tenían altos mandos. Entonces, todo esto contribuyó para que él fuera poco a poco teniendo preguntas, inquietudes, para encontrar estas respuestas e impulsarlo a buscar su camino espiritual. Conoció también el jainismo, estas técnicas de austeridad, del linaje también del Charvaka, los materialistas, el Sramana, el Ajnana y el Ajivika, entre otras corrientes de pensamiento. También, como les describí en la clase previa, en cuanto a artes marciales, en cuanto a música, el coraje que tenía para plasmar su forma de pensar, de ver las cosas y defender sus puntos de vista, era propio también de Siddhartha Gautama. Su cognición, su capacidad de aprendizaje pues era muy elevada, tenía mucha creatividad, sin dejar de menos sus valores y virtudes que tenía Siddhartha Gautama.
que desde el contexto de la filosofía china era lo que yo les comentaba, que estos potenciales espirituales, potenciales intelectuales, potenciales de valores y virtudes, es lo que conocemos como un buen Shen, un buen Yi, un buen Jun. Entonces, por una parte el ambiente familiar, pero por otra parte también el ambiente exterior. Cuando Siddhartha sale del palacio y tiene estas 4 experiencias, fue un choque a su conciencia porque entró en una crisis existencial. Hablábamos también que todos nosotros en un momento de nuestra vida tenemos estas crisis existenciales, experimentamos un vacío, llega a nosotros esa sensación de que hay algo más allá de el diario vivir, de tener las atenciones materiales, de trabajar para comer o de estar siempre anclado pues al trabajo. Y esto fue gracias a que él contempló la vejez, contempló la enfermedad y conoció la muerte. Pero también dentro de estas 4 experiencias que él tuvo, conoció también a un yogi, en donde él se dio cuenta que había otro camino aparte de vivir en un palacio, y este camino él pues vio la esperanza que hay otra vía a través de la cual pudiese ser posible que él saliera de este contexto de la enfermedad, de la muerte y sobre todo también de la vejez y del sufrimiento. Por lo tanto, ¿qué fue lo que lo impulsó a salir en su búsqueda espiritual? Nosotros tenemos un potencial espiritual o lo que denominamos Shen. Siddhartha Gautama pues tenía un Shen muy fuerte, porque todos sabemos que podemos tener esta crisis existencial, pero si no tenemos un potencial espiritual fuerte o este anhelo espiritual de salir de estos ciclos recurrentes de sufrimiento, de dolor, de ver más allá del aspecto material, difícilmente vamos a tomar esta resolución de comenzar a recorrer una vía espiritual. Y si llegará ese momento de crisis existencial, pasará y regresaremos nuevamente a lo mismo del día a día, los ciclos repetitivos de trabajo, de estrés laboral, y no salimos de ese círculo vicioso. Sin embargo, todos los seres humanos traemos un potencial espiritual, porque desde el contexto de la filosofía china sabemos que todos traemos una chispa divina o el Shen. Y el Shen es lo que nos otorga esta naturaleza trascendente de ver la vida como algo más allá del aspecto material, lo que les comentaba. Así también buscar esta vía de iluminación para trascender día con día e ir ascendiendo a escalas superiores de virtud y de ser. Por lo tanto, hay 3 elementos muy importantes dentro de la vida de Siddhartha y dentro de la vida de todos nosotros que van a impulsarnos a seguir este camino espiritual. Uno, pues todo el aspecto familiar, que es importante. Por otra parte, el ambiente exterior, donde nos desenvolvemos, donde se desenvolvió él, estas 4 experiencias que lo marcaron, y su potencial espiritual, lo que él ya traía como un dharma, por así decirlo. Cuando el potencial espiritual comienza a pulsar en cada uno de nosotros, pues esto se manifiesta en sueños, y en Siddhartha pues no fue la excepción. Él tuvo sueños que también lo impulsaron para tener este anhelo de comenzar una búsqueda, de desprenderse de su palacio mental, de su palacio emocional y de sus condicionamientos, para ir a buscar su verdad. Y es así como este impulso que él tuvo por estas experiencias, por esta crisis, por estos sueños, que él comienza su primer peregrinaje. La tradición menciona que abandona el palacio a los 29 años, comienza una vida de renuncia, se vuelve una asceta o sramana, y con un propósito muy claro. Él no iba a regresar a su hogar hasta encontrar la liberación. Para beneficio de él, nace su hijo Rahula, y con las negociaciones que tuvo con su padre, pues él cedió su trono a su hijo, y esto de alguna manera pues ya dejó al rey más tranquilo de que sí iba a haber quien heredara el trono. Así que la vida
también a veces va creando estas circunstancias para que uno se impulse a iniciar un camino espiritual, y para ello pues solamente es dejarse guiar por el corazón, por el Shen, y gradualmente se irán creando las circunstancias para que uno vaya experimentando. Entonces surge así esta parte de vida de Siddhartha Gautama fuera del palacio. Y dentro de este recorrido que él tiene de comenzar su sendero, pues era obvio que iba a encontrarse con varios maestros. De hecho, la iniciativa de que los hijos salieran del hogar para comenzar una vida espiritual no era algo raro dentro de ese momento de la vida de Siddhartha Gautama, ya que fuera de, más bien en el exterior o en las montañas, en las cuevas, pues abundaban también muchas personas que tenían este anhelo de encontrar el espíritu. Por eso no era raro que Siddhartha también abandonara a su familia, porque esto era muy común en esa época de vida de Siddhartha Gautama. Así que buscar la vía espiritual pues era algo común. Por eso fue que él, cuando comenzó su sendero, encontró a varios maestros, porque él tenía este anhelo, pero era obvio que tenía que encontrar quien lo comenzara a guiar. Y se menciona que tuvo alrededor de 6 maestros. Dentro de los que más se mencionan pues es el maestro Braham Alada Kamala y Udaka Ramaputra. Estos maestros lo impulsaron todavía a aprender meditación. Aprendió la técnica dhyana, que es la esfera de la nada. También estudió el retorno, conoció más sobre el samsara, y a él se le enfatizaba mucho alcanzar la liberación a través de los preceptos, algo que a él tampoco le gustó dentro de su sistema de aprendizaje. Incluso Siddhartha pues logró superar las enseñanzas de sus maestros. Lo mismo ocurrió con Ramaputra, quien le enseñó técnicas más avanzadas de meditación, alcanzando la esfera de la no percepción, suprimiendo sus deseos, alcanzando un estado de ni consciente ni inconsciente. E incluso reconoció a Siddhartha como su superior e igual a su predecesor. Esta es una frase que se encuentra en la literatura, que dice: eres el mismo que yo soy ahora, no hay diferencia entre nosotros, quédate aquí y toma mi lugar y enseña a mis estudiantes conmigo. Esto pues muestra claramente que Siddhartha Gautama profundizaba con cada maestro que tenía, y era tal su grado de penetrar en el conocimiento que lograba superarlos. Otra experiencia que también es muy importante sobre esta vida fuera del palacio es que Siddhartha ya superaba a sus maestros, pero asimismo le llegaban otras ofertas, dado el alto prestigio que empezaba a tener de este ser, que era muy avanzado en estas técnicas de meditación. Comenzaba a tener una extraordinaria sabiduría, y por eso los reyes comenzaban a tener sus ojos hacia él. Y no fue la excepción del rey Bimbisara, quien ofreció a su hija en matrimonio. Ciertamente Siddhartha pues negó, dado que venía ya de salir de una vida de palacio, de placeres, y no iba a regresar otra vez a lo mismo. Bien, entonces estos maestros del sendero que conoció Siddhartha, a pesar de seguir sus preceptos, de seguir sus enseñanzas a pie de la letra, él no encontraba satisfacer este anhelo de liberación. Seguía sus prácticas, pero dentro de su intuición de búsqueda espiritual, él no encontraba respuestas y no se sentía pleno. Incluso él decía: ninguna verdad puede ser impuesta, esta debe ser descubierta por uno mismo. Muy en contra de alcanzar la liberación a través de los preceptos o de seguir a ciegas lo que te dicen tus maestros. Entonces él enfatizaba también: hay que ver la verdad con luz propia. Y dado que sus maestros no respondían a algunas de sus preguntas, él por decisión propia continuó su camino solo, y a pesar de que los maestros les decían: quédate, eres superior a mí, enseña conmigo a mis alumnos, es decir, ahora sé tú un maestro. A pesar de tener esas oportunidades de ahora
prevalecer dentro del ambiente espiritual de su época, Siddhartha renunció a eso. Entonces vean, aquí es algo interesante, porque renuncia a su vida del palacio, después logra avanzar en el camino espiritual, pero a pesar de que le ofrecen ser líder espiritual, Siddhartha también renuncia. ¿Por qué? Porque dentro de su intuición, él decía, no, es que aún no entiendo muchas cosas y todavía sigo sintiendo esta necesidad de búsqueda. Y es así como posteriormente llega a otra parte de su vida, que es el ascetismo. Y en el ascetismo, pues se entrega de una forma total, de hecho lo hace gradualmente, poco a poco comienza a restringir su alimento, para ver si de esta manera él podía experimentar la iluminación o lo que él estaba buscando, de sentir esta satisfacción de plenitud. Se menciona que poco a poco pues fue disminuyendo, solamente consumía semillas, rocío de la mañana, a veces cuando llovía pues captaba un poco de agua y era lo único que consumía, controlando también la respiración. Se la pasaba meditando diariamente las 24 horas, y a él llegaron 5 compañeros que también lo admiraban, incluso eran sus seguidores de Siddhartha, dado que era muy avanzado en el ascetismo, debido a que pues, se abstenía de alimento y solo con la respiración se mantenía. Sin embargo, pues llegar a este extremo de ascetismo, él estaba a punto de morir. Se dio cuenta dentro de esta nueva crisis existencial que tuvo, ya en el otro extremo del ascetismo, de que si en ese momento moría, volvía otra vez a nacer sin encontrar la iluminación, porque él ya era un fiel creyente del samsara, de los retornos, y entonces si él se daba cuenta, más bien él reflexionó y dijo, si en este momento yo desencarno, pues voy a repetir otra vez lo mismo, no encontré la iluminación. Y algo interesante que también ocurre en esta fase de crisis existencial que él está teniendo a punto de fallecer, es que llega una joven aldeana de nombre Sujata, quien pues se horroriza por verlo todo demacrado, a punto de fallecer, y ella le pide que coma, que ingiera algún alimento, si no, pues iba a morir. Entonces la compasión de ella, de acercarse a él, de ofrecerle alimento, él en esa fase de crisis existencial y dándose cuenta de que estaba cometiendo un error, pues aceptó el alimento. Incluso ella pues también le pide a él que ore para que ella encuentre un esposo, y que si esto era posible pues le llevaría carne en un plato de oro. Esto es parte también de lo que se refiere en los textos de la tradición de la vida de Siddhartha. Y bueno, se menciona que le llevaba diariamente leche con miel y arroz, enfatizándole es necesario comer todos los días. Y así, conforme fue otra vez recuperando energía, pues continuó con sus reflexiones, llegando a esta parte de darse cuenta que el ascetismo y las privaciones tampoco era un medio para alcanzar la liberación. Sus compañeros que estaban ahí, que lo veían como un líder de una secta que había avanzado significativamente, al darse cuenta que él comenzó a comer nuevamente, pues lo abandonan. Entonces, en esta fase de reflexión, de análisis que ya estaba teniendo Siddhartha Gautama, pues también se refiere que escucha a unos músicos que van pasando, y esta enseñanza que daba el maestro de música también impactó sobre su forma de ver la vida, que refiere: la cuerda demasiado tensa se rompe, si la dejas demasiado floja no sonará. Por lo tanto, reflexiona sobre la abundancia que tuvo en su infancia, su vida en el palacio, y después esta etapa de vivir en un exceso pero de carencia. Entonces los extremos que él estaba viviendo lo conducen a encontrar un camino que se le denomina el sendero medio, dado que vivir en los extremos, vivir en los placeres o en las privaciones es lo que conduce al ser humano a la desdicha y por consiguiente al sufrimiento. Entonces, encontrar la moderación de los extremos, encontrar el sendero medio, fue lo que ahora lo impulsó a entrar a esta segunda fase de reflexión, de meditación, porque él decía, bueno, si esto es lo que hace el hombre desdichado, ¿por qué caemos en los placeres y por qué caemos en
las privaciones, es decir, por qué estamos en estos extremos, qué es lo que conduce al ser humano a vivir en sufrimiento y por qué está en estas dos oscilaciones de placer, desdicha, placer, desdicha. Y esto es lo que condujo a Siddhartha a entrar a esta segunda fase, más bien tercera fase de su vida, que es sentarse a meditar en el árbol Bodhi hasta encontrar respuestas a esta nueva fase de su vida. Bien, ahora vamos a hacer este análisis y reflexión de cómo podemos considerar estas enseñanzas de la vida de Siddhartha para nuestra vida. Recordemos que el pensamiento filosófico, si no lo aterrizamos, pues no tiene razón de ser. Así que todos dentro de esta búsqueda espiritual, sobre todo los que ya tomamos la resolución de recorrer este camino, pues debemos de considerar todas estas enseñanzas plasmadas pues por los sabios que ya lo recorrieron, que ya recorrieron la senda espiritual. Por lo tanto, comenzar el camino espiritual siempre va a ser un nuevo reto en nuestra vida. Ya uno tomó la resolución de quitar condicionamientos, de quitarse este papel de víctima, de salir de su propio palacio mental. Entonces pues va a comenzar una nueva fase de su vida. Y en esta nueva fase de nuestra vida, como somos novatos dentro de la senda espiritual, pues va a ser normal que empecemos a experimentar con diferentes grupos y por lo tanto pues con diferentes maestros o diferentes personas que ya están a la cabeza pues de esos grupos espirituales. Y por eso pues cada uno de nosotros, acorde a sus anhelos o a lo que está buscando, pues la vida misma lo puede llevar a estos diferentes grupos. Sin embargo, algo que siempre debemos de considerar al momento de iniciar nuestra vía espiritual es no olvidar el propósito, y el propósito siempre debe de venir desde el corazón, porque la intuición es una maravilla y la intuición nos empieza a decir desde lo profundo de nuestro ser, que desde la filosofía china es el Shen, nos va indicando por dónde ir, qué lugares vamos a ir recorriendo. Y algo que también es muy importante es de que cuando estamos en un lugar, es importante también reflexionar, estudiar para profundizar en el conocimiento en ese momento de nuestra vida en donde nos encontramos. Por ejemplo, Siddhartha Gautama logró superar a sus maestros, pero no con el afán de hacerse sentir o de creerse superior. No, esto lo obtuvo él por este anhelo de encontrar respuestas a algo que venía desde su interior, a un anhelo de despertar, a un anhelo de encontrar una respuesta al sufrimiento. Pero él se daba cuenta lo que a veces predicaban sus maestros y observaba al exterior y veía que no había congruencia entre lo que decían sus maestros y entre lo que él estaba observando. Incluso preguntas que él tenía pues no se las podían responder. Y a pesar de que también a él se le propuso ser guía espiritual, seguir enseñando, pues él sentía realmente que no estaba preparado. ¿En qué sentido? De que seguía teniendo dudas, seguía con esta necesidad de encontrarse a sí mismo, y por eso él decidió continuar. Así que, pues parte de esta enseñanza que él nos deja es que es importante que también nosotros la reflexionemos, porque en la vía espiritual pasa lo mismo. Nosotros vamos recorriendo diferentes lugares, pero si uno es sincero consigo mismo, si uno dedica tiempo para reflexionar, interiorizar e indagar dentro de su Shen, las respuestas irán llegando para decirnos hacia dónde hay que dirigirnos y los lugares que debemos de estar para poco a poco ir encontrando respuestas. Pues estas experiencias de vida que tenemos con cada persona que llega a nosotros son parte de nuestro proceso de transformación. Pues no significa que a los lugares en donde estamos o las personas con las que convivimos es parte de un error, sino que todo esto que está ocurriendo en nuestra vida es parte de esta enseñanza, y cada ser humano que llega a tu vida está ahí para enseñarte algo. Lo que nosotros necesitamos es darnos este momento de reflexión y preguntarnos por qué estoy aquí, para qué estoy aquí
y por qué tengo a estas personas a mi alrededor, qué me están enseñando, qué tengo que profundizar. Habrán personas que lleguen a tu vida y que te ayuden a autodescubrir tus fortalezas y otros que te ayuden a ver tus debilidades. Entonces no hay ni buenos ni malos, sino que todo es parte del mismo escenario de la vida que te va a permitir autoconocerte. Esto cuando tienes bien claro qué es lo que buscas dentro de tu camino espiritual. Algunas personas pues también te van a ayudar a impulsarte. De hecho, dentro del contexto de la comuna, de que cuando algunas personas tenemos ideales o un fin común en el aspecto espiritual, pues es curioso cómo esas personas llegan a tu vida y te impulsan. Pero también llegarán otras personas que te harán saber cosas que tienes, por ejemplo, la impaciencia, la ira, la poca tolerancia, y también es parte de las personas que te van a ayudarte a descubrir. Algunas que te enseñarán la humildad o el don del servicio, el don de aceptar. Asimismo, también no quedaremos exentos de que llegarán otra vez personas que te van a inducir a regresar nuevamente a esta vida de excesos, a esta vida de placeres, o incluso el mismo condicionamiento familiar, el palacio mental. Esto lo vemos claramente en la vida de Siddhartha, cuando otro rey, le vuelve a decir a Siddhartha, pues cásate con mi hija y regresa otra vez a tus lujos. Pero él ya tenía claro lo que quería en su vida. Entonces, así también pasa con nosotros, y es importante que reflexionemos que entrar al camino espiritual o a recorrer el sendero espiritual, pues tampoco vamos a quedar exentos de que otra vez lleguen las pruebas para regresar a nuestro palacio mental, al condicionamiento familiar, porque pues todos también hemos creado ciertos vínculos sociales, familiares, emocionales, que nos van a querer regresar nuevamente a esta forma de vida. Y así, conforme uno va teniendo claro su camino, va teniendo claro qué es lo que busca, guiado desde su corazón, algunas personas comenzarán a alejarse. Y esto también lo vemos claro con los ascetas, que veían a Siddhartha como su líder, como un ser que iba avanzando dentro del ascetismo, pero cuando ven que él ya toma otro camino, entonces se alejan. Incluso pues se alejan quedándose resentidos, diciéndole muchas cosas negativas, y esto es común que también llegue a ocurrir en nosotros, porque como ya no vamos a vibrar acorde a los mismos placeres, a los mismos vicios, a los mismos patrones mentales de condicionamiento, sino que nosotros buscamos un camino diferente, estas personas también comenzarán a alejarse. Y llegará momentos en donde nos quedemos solos, experimentando esta soledad, pero también, así conforme vamos cambiando nuestro nivel de ser, nuestros anhelos van siendo congruentes con el de otras personas que también tienen el mismo propósito, y así llegarán otras compañías, incluso personas que nos van a hacer ver nuestras fortalezas. Y un ejemplo lo vemos cuando llega la mujer que llega a darle alimento a Siddhartha y a indicarle que lo que él está haciendo pone en riesgo su vida. Y asimismo van a llegar personas que digan mucho cuidado con lo que estás haciendo, o trata de reflexionar y ver si eso que estás haciendo realmente te va a llevar a lo que tú buscas. ¿Por qué? Porque dentro del camino del aprendizaje o dentro del camino espiritual, algo que también es muy riesgoso es caer en el fanatismo. Porque cuando uno cae en el fanatismo, pues está cayendo en los extremos nuevamente. Quiero ya privarme de los placeres, entonces ahora me voy a hacer totalmente austero, una asceta, en donde caigo en este extremo y me vuelvo ciego a las señales. Por lo tanto, a veces el problema dentro del camino espiritual no es que uno tenga el riesgo de caer en el fanatismo, sino que uno no se dé cuenta, a pesar de las señales de los demás, o incluso en la misma intuición del corazón que te diga ten cuidado con lo que estás haciendo, caiga en esto y ponga en riesgo su vida. Por ejemplo, si Siddhartha hubiera continuado,
en esta forma de ascetismo y no hasta que encuentre la iluminación y cae en el fanatismo, entonces pues termina desencarnando, se muere y vuelve a regresar y tener las mismas experiencias sin alcanzar la iluminación. Entonces ahí él es humilde en el sentido de darse cuenta, sí, estaba equivocado, acepto lo que me están diciendo los demás. En este caso llega la mujer, le dice: aliméntate, por favor, come. Y él come siguiendo ese consejo y también estando atento a reflexionar, porque algo que nos enseña Siddhartha es que usemos mucho la reflexión, no tomemos las cosas a letra muerta. Hay que tener discernimiento en lo que estamos haciendo, en los mensajes que nos llegan, en las personas que llegan a nuestra vida, y que sea la luz del Shen, sea nuestro potencial espiritual que nos vaya diciendo: ok, sigue por aquí, o ten cuidado, mejor ahora vete por acá. Todas esas señales hay que estar muy atentos y dedicarnos tiempo para esa reflexión. Y lo más importante, para terminar esta segunda parte de la presentación, es que este ideal o este potencial espiritual, nuestro Shen, nunca nos va a traicionar, porque es una luz que prevalece desde nuestro interior, y esa luz siempre va a impulsarnos a elevarnos a niveles superiores de ser, con el objetivo de que logremos este segundo nacimiento llamado despertar de conciencia o alcanzar la iluminación, que para ello aquí Siddhartha Gautama ya encuentra otra tercera parte de su vida, que le corresponde sentarse a meditar en el árbol Bodhi y comenzar otro trabajo, que ya lo veremos en la tercera parte de la presentación, que es un trabajo más relacionado con su mente, que es el trabajo con Mara o los demonios que llegaron a tentar a Siddhartha, etcétera, que vamos a ver en la tercera parte de la presentación. Bien, pues vamos a dejar hasta aquí esta segunda parte de la conferencia. Estamos en comunicación, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir viendo estas reflexiones y estos análisis de la vida de estos grandes seres que ya recorrieron el camino, y que, como vuelvo a repetir, no es visualizarlos como ya seres despiertos. Fueron también seres que se equivocaron, que tuvieron que tomar diferentes decisiones para llegar a alcanzar la iluminación. No se iluminaron de un día a otro. Así que, pues espero que estos videos les estén sirviendo y nos vemos en la tercera parte. Hasta pronto.